Estamos en Valerio TV, el canal que usted lo ve. Estamos en vivo y en directo con uno de nuestros invitados. Hoy justamente vamos a hacer un análisis de la violencia en el sistema carcelario del país. Por eso estamos juntos al magíster John Briceño para conversar un poco más de cerca. John, hoy por hoy la situación que se está viviendo en los centros de rehabilitación del país son realmente negativos por todo lo que está pasando. ¿Cuál sería la situación de fondo? O al menos, ¿qué es lo que podríamos hacer para que esto pueda cambiar? Bienvenido. Gracias, Valerio. Encantado de estar una vez más contigo y tu audiencia en el programa de Valerio TV. Bueno, primero tendríamos que analizar por qué es que se da este tipo de violencia. La violencia tenemos que entenderla como una parte externalizante, ¿no? Primero es interna, tú sientes ira hacia tu prójimo y luego lo externalizas. Es decir, ya actúas con actos, con palabras que van a ofender a la otra persona. Entonces, esa violencia puede ser generada por muchos factores. Un factor, por ejemplo, son los problemas económicos, Valerio. Pero no es que los problemas económicos generan directamente la violencia, sino es solo un factor. Mientras más factores tenga una persona, mayor probable es de que esta persona sea violento. Otro factor, por ejemplo, que incide ya son los problemas psicopatológicos. Una persona que sea antisocial, por ejemplo, que eso ya es un trastorno, ¿no? Y tiene un hijo, tiene una alta prevalencia de que esa persona pueda ser antisocial también. Entonces, ¿qué entendemos por la conducta antisocial? Son las personas que no respetan valores y no respetan normas. Entonces, el momento que una persona no puede gestionar sus emociones, va a ser presa fácil de ser violento. ¿Así? Entonces tendríamos que los sistemas de salud pública trabajar un poco más enfocalizado en esa área, en los primeros años de vida de la persona, para reducir esta tasa de violencia que hay en el público en general. Es decir, no solo esto es de los presos, la violencia se expresa hasta en el hogar. Ahora, mi pregunta va en los siguientes términos. Usted lo ha expresado, hay muchos problemas que se pueden presentar por los problemas económicos, la falta de trabajo, por problemas sentimentales, hay problemas de incomprensión en el hogar, hay problemas muchas veces con nuestros propios hijos. Hay problemas a veces por la falta misma de preparación o educación de nuestra familia, de nuestros hijos. Bueno, o sea, siempre hay ciertos inconvenientes que se pueden presentar justamente en nuestro medio y sobre todo en familia, entre los mismos amigos, entre los mismos estudiantes, o entre los mismos compañeros de estudio. Entonces, está el problema psicológico, pero también está el problema de la agresión, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que evitar, pero ¿cómo poder llegar a cumplir estos parámetros? Que de alguna manera hay que dar una guía, una orientación, y qué mejor desde el punto de vista psicológico. Así es, Valerio. Mira, muy interesante tu pregunta. Para nosotros ir de raíz a la violencia tenemos que ir a los niños, ¿no? Enseñarles lo que nosotros en psicología llamamos vínculo de apego seguro. ¿Qué significa el vínculo de apego seguro? Es donde el niño va a aprender. Si tú de pronto consideras que es un valor importante no agredir al prójimo, ¿no es cierto? Tú tienes que enseñarle con la conducta, tienes que con tu pareja empezar a no insultarla, arreglar los problemas de una manera más eficiente. ¿Cómo es eficiente? Dialogando, sin recurrir a los gritos. Si una persona ve que tiene problemas, porque esto se llama habilidades sociales, ¿no? Las habilidades sociales pues es la capacidad de comunicarse de una manera adaptativa. Si tú lo haces de una manera deficiente, obviamente vas a tener problemas y eso van a aprender los niños, ¿sí? Eso es lo que es la parte enfermiza. El vínculo de apego seguro implica satisfacer esas necesidades en el niño, no solo económicas, sino también emocionales. Si tú quieres que tu hijo no sea violento con la pareja, por ejemplo, o con el amigo, tú tienes que enseñarle. Tratar bien a las demás personas, tratar bien a tu esposa. Entonces ahí el niño va a tener menos tendencia a ser violento, ¿sí? Y cuando decimos menos, pues lo estaremos ayudando significativamente. Pero eso empieza desde el hogar. Bien, algo que a mí también me preocupa es justamente dar los primeros pasos con principios y valores. Que eso se nace en el hogar, pero cuando nos inculcan nuestros padres, ¿no es cierto? Y eso considero que ahora se está perdiendo.
veo que prefieren una música extranjera más que la música nuestra, ¿no? Nos falta ser más nacionalistas, nos falta ser más ecuatorianos. Entonces yo creo que en ese aspecto tenemos también que trabajar. Cuando hablamos de principios y de valores, estamos hablando desde el punto de vista ético, estamos hablando desde el punto de vista de la moral. Qué lindo era cuando nosotros nos daban los estudios de la ética y la moral, ¿no? Y recordar aquellos tiempos, ¿no? Lamentablemente en un gobierno anterior nos sacaron la materia de la ética, nos sacaron la materia de la moral, porque lo que hace falta en nuestro país ante tantos actos de corrupción que hoy se habla, es precisamente hablar de los principios y valores que hoy por hoy se está perdiendo. Entonces yo pienso que eso hay que empezar en el hogar y luego sean nuestros maestros también quienes inculquen a los alumnos para poder cambiar las situaciones aberrantes que hoy se habla en muchas instituciones de nuestro país. Así es, Valerio, tú lo has dicho muy bien. Los principios o valores, para que el público entienda qué es un principio, pues lo vas a notar dentro de ti cuando te sientas mal. Un principio es algo que te mueve. Sí, es algo que tú lo tienes, o sea, como un valor ya formado dentro de ti. Si de pronto a ti no te gusta agredir a las demás personas, entonces el valor de la bondad está en ti incorporado. Pero hay personas que a veces no tienen estos principios. ¿Por qué? Porque los padres, pues, con su conducta no le han demostrado a que ese valor es importante. Por ejemplo, imagínate que un padre le diga que al hijo que no tome, pero sin embargo lo envía al hijo para que le compre cerveza, o él está tomando los fines de semana, o el padre de pronto quiere que el hijo no sea violento y sin embargo... Hay que aprender a predicar con el ejemplo. Exactamente. El comportamiento, los niños absorben como esponja, entonces no tiene que ver tanto lo que digas, sino lo que haces. O sea, tiene que haber esa congruencia, ¿no? Entre lo que pienso, siento y hago. Si tú piensas que la violencia, por donde se lo quiera ver, Valerio, no, la violencia es un sinsentido, porque no te soluciona ningún tipo de problema. Cuando tú actúas de una manera agresiva con otra persona, ¿qué tipo de solución tienes? La otra persona va a estar a la defensiva, probablemente también te ataque, o sea, va a estar pensando en cómo debatir lo que estás diciendo, pero no va a estar procesando adecuadamente lo que tú le quieres decir. Y eso hay estudios de por medio. Por ejemplo, hay un estudio, por ejemplo, de la Universidad de Madrid que nos dice que el 70%, si tú eres tranquilo y le dices las cosas que de pronto tú le quieres transmitir a tu hijo o a algún amigo y le dices así puntualmente, y tranquilamente, hay un 70% de probabilidad que esa persona cambie y que te escuche. En cambio, si tú le dices de una manera agresiva, molesta, ahí en cambio te encuentras con un 30% que esa persona no te escuche. Entonces, visto de esa forma, la violencia es un sinsentido, porque no te soluciona ningún tipo de problema, sino más bien te lo complica. Estamos en este importante programa psicológico aquí a través de Valerio TV, el canal que usted siempre ve. Vamos ahora justamente a hablar sobre el tema que hoy también me llama mucho la atención. Mucho se habla de la rehabilitación social en los centros carcelarios del país, pero yo no veo, no hay motivación, no hay realmente la rehabilitación que se merecen, por ejemplo, los reos o los presos, como se dice. El asunto de fondo es que en ese aspecto se está fallando. ¿Qué es lo que está haciendo el preso o el reo? Maquinando en el momento de salir para poder seguir cometiendo los mismos errores de la sociedad. Entonces yo sí considero que aquí tiene mucho que ver nuestras propias autoridades. El mismo representante de la Dirección Nacional de los Centros Carcelarios del país, de meter al reo realmente a una verdadera rehabilitación, tienen que estar trabajando. Tienen que estar haciendo algo en los centros carcelarios y no pensar en cualquier momento salir para seguir delinquiendo o seguir haciendo lo mismo de lo cual hoy está preso. Entonces yo creo que en ese aspecto también hay que poner punto final a que ya empiece la rehabilitación en el país, si no, de lo contrario, esto nunca va a pasar, estos actos de violencia, que ya son de dominio público, magíster John Briceño.
Así es, Valerio. Efectivamente, no. ¿Qué es la rehabilitación? Es volver a rehabilitar a alguien que está en comportamientos que no son adaptables para el sistema social, es decir, para la comunidad, por donde usted vive, donde vive el vecino, bueno, la comunidad en general. Entonces, como tú hiciste un análisis que están haciendo el gobierno para rehabilitar esa función, como yo he podido ver en los sistemas carcelarios, se preocupan porque alguien cumpla la condena. Y de pronto lo ponen a hacer algún taller, como hacer muebles, ¿sí? Confecciones de ropa, pero no trabajan en la parte fundamental, como tú mismo lo acabaste de decir, Valerio, que es en la parte mental. Una persona que tenga un trastorno mental de tipo antisocial, por ejemplo, no lo va a ayudar mucho en que aprenda a hacer muebles, ¿sí? O aprenda a tejer algo, algún oficio, no, porque no están atacando directamente a su problema, que es la patología que esta persona tiene. Entonces, si es que no hay un sistema adecuado para volver a rehabilitar, es muy probable que la persona cumpla la pena y continúe con su trastorno. ¿Sí? Entonces hay que hacer hincapié en trabajar en el trastorno, en el sistema de creencias, cómo percibe esa persona su realidad. ¿Sí? Eso es lo que le está llevando a continuar. No están trabajando en la patología, Valerio. Entonces, hacer hincapié a eso, que los sistemas de gobierno trabajen en eso, ¿no? En la personalidad del individuo. A mí me parece muy interesante. Para concluir aquí a través de Valerio TV, el canal que usted sí lo ve, yo quisiera un poco para llegar a las conclusiones. ¿Cuáles serían las recomendaciones como psicólogo que usted daría precisamente a nuestras mismas autoridades, a nuestra sociedad? ¿Qué es realmente lo que está pasando? ¿O cómo podemos dar una solución definitiva para que los problemas violentos que hoy ya son de dominio público y que se han visto a través de los canales de televisión a nivel nacional no pueda volver a ocurrir? ¿Cuáles serían esas recomendaciones para concluir con este programa? John. Sí, Valerio, muy bien. Mi recomendación principal sería trabajar en la empatía de la persona. Una persona que te agrede, una persona que te violenta, una persona que hace daño a otra persona, carece de empatía. La empatía es ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no? En más o menos percibir cómo está. Si la pasa mal, bueno, sentirme solidario con esa persona. Si se siente feliz, igualmente, conectarme con esa persona. Entonces, trabajar en la empatía implica trabajar en el autoestima, ¿sí? Si una persona se quiere a sí mismo, va a ser mayor capaz de tratar mejor a la otra persona. Entonces, fundamentalmente, centrarnos en el autoestima, trabajar, y para eso nos lleva los primeros años de vida, Valerio. El gobierno sería muy bueno que implemente sistemas educacionales y sistemas psicoterapéuticos que vayan en función de los niños. ¿Cómo está el sistema de crianza del papá junto a los hijos? ¿Qué tal se llevan mamá y papá? ¿Sí? Todo ese sistema familiar, trabajarlo para que todo hogar sea un encuentro, sí, con la bondad, con la compasión y con la lealtad. Son tres valores fundamentales que yo los invito a que lo trabajen dentro del hogar, para que los niños crezcan con esos valores que son fundamentales para no violentar a otra persona, para no hacerle daño. Esas son mis recomendaciones para todo el público que nos ve aquí en Valerio TV, el canal que usted ve. Definitivamente así es, tal como usted lo ha dicho, John. Creemos que el gobierno nacional y a través de las autoridades, a nivel de los directores de los diversos centros de rehabilitación social del país, tengan la oportunidad para poder cambiar la tónica distinta y diferente que tiene que realmente existir en los centros carcelarios del país. ¿Qué es lo que requerimos? Necesitamos rehabilitación. No ha habido rehabilitación en tantos años en el país. Creo que ahora será la gran oportunidad de nuestras autoridades, de las direcciones provinciales o de la misma dirección nacional de los centros carcelarios del país. Hay que cambiar la forma para que nuestros reos no sigan pensando en volver a delinquir y volver a ocurrir de lo mismo que hicieron en algún momento. Solo así podemos cambiar esta sociedad y sobre todo el sistema carcelario del país. Gracias al magíster John Briceño en este programa psicológico